Buenos días, muchachos. Vamos a trabajar acerca de lo que es la construcción de una tabla de frecuencia en estadística. Vamos aquí a mirar desde los inicios de cómo puedo yo saber cuántos intervalos va a tener mi tabla de frecuencia cuando estamos trabajando una variable cuantitativa y qué tamaño o amplitud va a tener cada uno de esos intervalos dentro de esa tabla de frecuencia, teniendo en cuenta pues que dicha amplitud tiene que ser la misma para todos los intervalos. Nosotros vamos a aprender cómo se hace la tabla de frecuencia por medio de este ejemplo que les traigo, donde dice el nuevo secretario de transporte quiere establecer si en una vía de salida y entrada a la ciudad es necesario implementar un peaje. Decidió contar el número de automóviles que pasan por allí en el último mes. Es decir, los automóviles que pasaron por allí en el último mes, los resultados que se muestran son los siguientes. Un día transitaron por allí 48 vehículos, otro día 58, otro día 48, 68, 39, 48, 45. Y así, cada uno de los días del mes, que son 30 días, hay un número de vehículos que ha circulado por ese sitio donde el secretario de transporte desea saber si es necesario colocar un peaje. Entonces lo primero que vamos a saber es cuántos intervalos va a tener, como estamos trabajando con una variable cuantitativa, ¿cierto? ¿Y cuál es nuestra variable cuantitativa? Número de vehículos, ¿cierto? Número de vehículos que ingresaron por allí, por ese sitio, durante cada día del mes. Entonces estamos trabajando ahí con una variable cuantitativa. Hacemos la primera ecuación que vamos a utilizar, es la ecuación que se utiliza para saber cómo puedo yo saber el número de vehículos o el número de intervalos, perdón, que va a tener esa tabla. Entonces colocamos la primera ecuación y decimos número de intervalos es igual a la raíz cuadrada de n, ¿cierto? Pero ¿quién viene siendo n? N es igual al total de los datos, ¿cierto? Lo cual es ¿cuánto? 30. 30 datos tenemos nosotros aquí agrupados y cada uno de esos datos representa un día del mes. Entonces, sacamos la raíz cuadrada de 30. Es decir, el número de intervalos en una tabla de frecuencia se conoce cuando le sacamos la raíz cuadrada al total de los datos, ¿cierto? Entonces nosotros lo que tenemos es que coger y sacarle la raíz cuadrada de 30. La raíz cuadrada de 30 nos da 5,4772, ¿cierto? Entonces lo aproximamos porque no podemos tener una cifra decimal, tenemos que tener una cantidad entera que nos diga qué número de intervalos hay allí. Entonces lo que hacemos es cogemos ese 5,4, como la primera cifra decimal es menor que 5, no sufre ningún cambio la parte entera, ¿cierto? Queda igual y se quitan ya las otras cifras decimales y decimos que 5 intervalos va a tener nuestra tabla de frecuencia. Luego hallamos ahora tamaño, amplitud de los intervalos.
Cuando decimos amplitud de los intervalos estamos refiriéndonos es al tamaño de los intervalos, ¿cierto? Tenemos que tomar la amplitud del intervalo es igual, cogemos el dato mayor, mírenlo aquí, 68 y el dato menor es 36. Entonces cogemos aquí, hacemos un cociente donde en el numerador restamos al dato mayor que es 68, le restamos el dato menor que es 36. Y lo que nos dé esa resta lo dividimos entre el número de intervalos que ya sabemos es 5. Hacemos la operación 68 menos 36. Eso nos da 32 y 32 dividido entre 5, ¿cierto? 32 entre 5, eso nos da 6,4. Por aproximación, eso nos da 6. Quiere decir que nuestro tamaño de intervalo va a ser de 6 en 6, ¿cierto? Va a ser de 6 en 6. Es decir, estos intervalos van aumentando de 6 en 6. Entonces, ¿cómo hacemos? Cogemos siempre el primero. Para armar aquí los intervalos, ponemos el nombre intervalos, armamos los intervalos. El primer intervalo, los intervalos se componen de límite inferior y límite superior. Límite inferior es el numerito que queda del lado izquierdo y límite superior el numerito del lado derecho. Entonces, para armar el primer intervalo, cogemos el menor de los datos, que es 36. Y le vamos a ir sumando a todos, ¿cuánto? 6. 6, que es la amplitud o el tamaño del intervalo, ¿cierto? 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 42. Quiere decir que aquí el límite inferior es 36 y el límite superior 42. Ahora el segundo intervalo no va a empezar en 42, sino en el número que sigue, 43. Y le sumamos 6 más, eso nos da 49, ¿cierto? Límite inferior 43, límite superior 49. Luego seguimos con el tercer intervalo, ya no empieza en 49, sino en 56 más, da 56. Cuarto intervalo no empieza en 56, sino en 57. Y 6 más, eso dará 63. Y por último, el quinto intervalo no empieza en 63, sino en 64. 64 es el límite inferior. Si le sumamos 6, eso nos da 70. ¿Listo? Y así, de esa forma es como se sabe cuántos intervalos va a tener la tabla de frecuencia y el tamaño de cada intervalo. Chicos, es la primera parte de la tabla de frecuencia. Allí vamos a partir de allí esos intervalos se generan el resto de la frecuencia, ¿cierto? Que son, ya las conocemos, frecuencia absoluta con F minúscula, frecuencia relativa, HI, frecuencia relativa porcentual, frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada y por último la frecuencia relativa acumulada porcentual. ¿Listo? Esa es a grosso modo la tabla. Falta simplemente llenar los cuadros con los valores. Les digo por aquí un mensajito para nuestro cuidado ambiental, chicos. No olviden, si ustedes van a imprimir las guías que yo les voy a mandar en físico de este video, solamente háganlo si es necesario, por favor. Si no, pueden observarlo desde el medio magnético para cuidar nuestro medio ambiente, ¿cierto? No vamos a consumir tantas fotocopias sacadas de nuestra fotocopiadora, porque eso sirve para contaminar nuestro ambiente.
Entonces chicos, este es nuestro primer video. Seguimos en una próxima ocasión con la continuación de este video.